Hola, en la lección anterior hemos conocido las 4 libertades que subyacen al software de fuentes abiertas. Recordemos, la libertad de utilizar el programa con cualquier fin en cuantos ordenadores o terminales se desee, la libertad de estudiar cómo funciona el programa y adaptar su código a necesidades específicas. Para ello, como condición previa, es necesario poder acceder al código fuente que decíamos también en la anterior lección, la libertad de distribuir copias a otros usuarios con o sin modificaciones y finalmente la libertad de mejorar el programa, ampliarlo, añadir funciones y de hacer públicas y distribuir al público o a la comunidad las modificaciones. Para ello, como condición previa, es necesario poder acceder al código fuente, como he dicho anteriormente. Por lo tanto, un software que se distribuya bajo una licencia que no contemple simultáneamente las 4 libertades de utilización, conocimiento, modificación y redistribución no es software libre y de fuentes abiertas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que aunque se disponga de acceso al código fuente de una aplicación, esta puede no ser libre y que el autor mantiene la reserva de derechos sobre el uso, la modificación o la distribución. Es evidente que un software propietario con licencia, es decir, aquel que distribuye en formato binario sin posibilidad de acceso al código fuente según una licencia en la cual el propietario, por regla general, prohíbe alguna o todas acciones sobre él, estas acciones engloban las siguientes posibilidades: la distribución, modificación, copia, uso en varias máquinas simultáneamente, transferencia de titularidad, difusión de fallos y errores que se pudieran descubrir en el programa, entre otras, no puede ser considerado como software de fuentes abiertas. No obstante, algunos de los variantes de software propietario pueden confundirse con software de fuentes abiertas, al llevar implícita alguna de las libertades de open source. Hemos de distinguir siguientes tipos de aplicaciones que no son software de fuentes abiertas. En alguno de los casos de software bajo licencia propietaria se permite al usuario la posibilidad de modificar el código, pero sin poder redistribuirlo o conocer el código sin otras posibilidades de libre utilización, modificación o redistribución. El software se provee con su código fuente, pero no necesariamente brinda las libertades del software libre. Otro tipo de software, no tan fácil de distinguir del software de fuentes abiertas, es un software de dominio público, es decir, de aquel que carece de licencia o no hay forma de determinarla, pues se desconoce el autor. Esta situación se produce bien cuando su propietario abandona los derechos que le acreditan como titular, o bien cuando se produce la extinción de la propiedad por expiración del plazo de la misma, es decir, el fin del plazo de protección de los derechos de autor. El software de dominio público no pertenece a una persona concreta, sino que todo el mundo lo puede utilizar. Incluso cabe desarrollar una oferta propietaria sobre la base de un código que se encuentra en el dominio público. Software que no pertenece a nadie ni nadie tiene autoridad individual sobre él. Está totalmente desprovisto de la protección de los derechos de autor. Este tipo de software no tiene licencias de uso. Uno de los variantes de software de dominio público es el llamado abandonware. Son aquellos programas, y en especial los videojuegos descatalogados o difíciles de encontrar en venta, que debido a su antigüedad, a que la empresa desarrolladora cambió de nombre, desapareció, se declaró en quiebra o tiene un estado legal incierto por diversos motivos, pero que sin embargo hay que tener en cuenta que el concepto de abandonware no está contemplado de forma específica por las leyes de copyright. Y hay que tenerlo en cuenta. Otros dos tipos de la zona gris son freeware y shareware. En el caso del freeware, se trata de un software cuya licencia contempla la noción de gratuidad, pero no la posibilidad de disponer del código fuente. Por otro lado, shareware supone un software cuya licencia contiene limitaciones en cuanto al periodo de utilización o el número de copias, y habitualmente el código fuente no se encuentra disponible. Estos dos tipos de software son muy interesantes, sobre todo desde el punto de vista de la comercialización de las aplicaciones informáticas. El freeware, también conocido como de coste cero, pero sin el código fuente, tiene como objetivo principal lograr que un usuario pruebe el producto durante un tiempo limitado, con funcionalidad limitada o no, en función de lo que decida el desarrollador, y si le satisface, pague por él, habilitando toda su funcionalidad. Existe una diferencia notable entre el software libre y el freeware. El conflicto nace en el significado de la palabra free en inglés, que significa tanto libre como gratuito. Por eso, y como bien decíamos antes, el software libre no tiene por qué ser gratuito, del mismo modo en que el freeware no tiene por qué ser libre. El shareware es otra modalidad de comercialización, todavía más extendida aún. El programa se distribuye con limitaciones,
bien como versión de demostración o evaluación con funciones o características limitadas, o con un uso restringido a un límite de tiempo establecido, por ejemplo, 30 días, 60 días, o forma de uso, bien, con restricciones en las capacidades finales. Así, se le da al usuario la oportunidad de probar el producto antes de comprarlo y más tarde adquirir la versión completa del programa. Un ejemplo muy claro de este tipo es el software antivirus. Estas compañías suelen permitir la descarga de sus productos de evaluación, que solo son válidos para un determinado número de días. Una vez superado el máximo, el programa se bloquea y es necesario comprar el producto si desea seguir utilizándolo. En ambos casos, tanto de freeware como software, a veces se incluye el código fuente, pero no es lo usual. Como conclusión de esta lección, debemos destacar que para discernir claramente qué es y qué no es software de fuentes abiertas, debemos seguir la hoja de ruta de los 4 libertades que han de darse en el caso de una aplicación de open source y que antes hemos mencionado. Muchas gracias.